nos encontramos con que los tipos de interés están subiendo de nuevo. El rendimiento de los bonos a 10 años acaba de pasar del 3,6% al 4% en menos de un mes. El aumento de los tipos de interés puede tener implicaciones absolutamente extraordinarias y es algo que nadie debería ignorar. Solo tenemos que retroceder a la década de 1970 para entender que esto mismo fue lo que sucedió con los tipos de interés entre 1972 y 1975, y cuando miramos el impacto que tuvo en el mercado de valores de Estados Unidos, acabó causando uno de los mayores desplomes del mercado en los últimos 100 años. Ahora, aunque el reciente incremento de los tipos parece pequeño, la gran preocupación es que esto sea solo el comienzo de la reanudación de la subida de los tipos de interés que tuvimos durante el 2022. De hecho, si esbozamos el mismo gráfico de la década de 1970 sobre los tipos de interés actuales, ciertamente vemos que hay similitudes y podemos entender por qué aparecen nuevos temores entre los expertos cada vez que se produce un pequeño aumento de los tipos de interés. Pues si esto es lo que nos espera por delante, va a hacer que el aumento de los tipos de interés de 2020 parezca un juego de niños. Para saber si este escenario es realmente plausible, podemos empezar por echar un vistazo a lo que ocurrió exactamente aquí, en octubre de 1973, hace exactamente 51 años, y que catalizó este aumento adicional de los tipos de interés. Si recordamos la historia, esta es la fecha de la guerra del Yom Kippur, en la que Egipto y Siria lanzaron un ataque contra Israel con el fin de recuperar la península del Sinaí y los altos del Golán, y dicho conflicto provocó un embargo del petróleo por parte del mundo árabe, reduciendo significativamente el suministro de petróleo desde una región absolutamente clave en la producción del oro negro. De hecho, los precios del petróleo se triplicaron inmediatamente después del inicio del conflicto, en octubre de 1973, y dado que el petróleo es una de las materias primas más importantes de la economía global, esto provocó automáticamente una ola de inflación, y con niveles más elevados de inflación sobrevienen tipos de interés más altos porque a largo plazo podemos observar que los tipos de interés típicamente siguen los movimientos de la inflación. Así que en verdad, eso fue lo que provocó el aumento de los tipos de interés en octubre de 1973. Los precios del petróleo subieron como resultado de la guerra en Oriente Medio, y esto generó una gran inflación que llevó a la subida de los tipos de interés. Ahora bien, si observamos qué han estado haciendo los precios del petróleo en la actualidad, no estamos ciertamente en la misma situación. Los precios del petróleo en octubre de 2024 se encuentran en niveles inferiores a los de octubre de 2023. No se trata, pues, del mismo tipo de situación que tuvimos en 1973. Por lo tanto, a primera vista, no parece que debamos preocuparnos demasiado por el aumento de los tipos de interés. Sin embargo, a menos que usted viva desconectado del móvil o de la tele, es muy probable que haya escuchado o leído alertas informativas acerca de los sucesos en Oriente Medio. Se trata de hechos que bien podrían, potencialmente, causar que el precio del petróleo suba, si, por ejemplo, estalla una guerra total en una región que es responsable del 50% de la producción mundial de petróleo. En efecto, si observamos la variación del precio del petróleo un poco más de cerca, vemos que hubo un pequeño incremento aquí como resultado de la escalada del conflicto. Y cuando superponemos el tipo de interés a 10 años sobre el precio del petróleo, vemos que son prácticamente imágenes especulares el uno del otro. Y el aumento más reciente en los tipos de interés ha sido impulsado directamente por el incremento de los precios del petróleo, que a su vez han sido impulsados por la escalada de las tensiones geopolíticas. Claramente, no es la primera vez que esto viene sucediendo en los últimos años. La mayoría de estos picos en los precios del petróleo han sido impulsados por las tensiones geopolíticas, y hasta ahora, afortunadamente, todos ellos se han resuelto con bajadas. No obstante, ¿podríamos estar ante un aumento de la tensión y empeoramiento de la situación en Oriente Medio que termine impulsando los precios del petróleo mucho más esta vez? Absolutamente. No vamos a decir que estamos en condiciones de predecir el futuro de la guerra en Oriente Medio. Solo podemos decirle que en este momento esto no se parece en nada a 1973, y si atendemos a que los precios del petróleo han seguido una tendencia bajista, no alcista, y tampoco se parece en nada a la reciente crisis del petróleo tras la invasión rusa de Ucrania. Esto representa lo que el petróleo estaba haciendo durante los 3 meses previos a la invasión de Ucrania. Podemos identificar la diferencia.
Los precios del petróleo estaban subiendo antes del conflicto, cuando las tropas rusas estaban alineadas en las fronteras con el territorio ucraniano, preparándose para una invasión inminente. Y podemos usar las medias móviles ya que nos ayudan a mantener la objetividad respecto a la dirección de la tendencia del precio. Todas las medias móviles aquí representadas estaban apuntando hacia arriba, pero hoy en día vemos que nada más lejos de la realidad, porque todas las medias móviles están apuntando hacia abajo, y el precio del petróleo, por ahora, sigue por debajo de dichas medias. Alguien podría argumentar que se trata de una configuración técnica bajista, y esa es en realidad la razón por la que todavía mantenemos una posición corta en petróleo en nuestro sitio web. En resumen, aunque haya escuchado muchos titulares de noticias comparando la situación actual con la década de 1970, espero que nuestro análisis les sirva para entender que la situación es bastante distinta. Si además observamos la inflación en los Estados Unidos, también vemos que ha estado cayendo en picado. Este no es el mismo panorama que teníamos en 2021, cuando la inflación estaba desbocada, lo que llevó a un incremento de los tipos de interés. Y tampoco es similar a lo que aconteció en los años 70, con las 3 olas consecutivas de inflación que condujeron a tipos de interés más altos. Y dado que los tipos de interés tienden a seguir a la inflación con el tiempo, nuestra expectativa es que los tipos de interés sigan bajando en este punto, y no al revés, asumiendo que no se produzca el estallido de una gran guerra en Oriente Medio. Y consecuentemente, podemos afirmar que los tipos bajos por sí solos son un catalizador realmente positivo para ganancias del mercado de valores, bajo el mismo razonamiento de que los tipos de interés elevados por sí solos son un lastre netamente negativo para ese mismo mercado de valores. Y hasta la fecha, este razonamiento encaja bastante bien con los movimientos del precio que hemos tenido recientemente en el SP500. El precio ha dejado atrás este movimiento de consolidación lateral de 3 meses y está subiendo de nuevo. Todas las medias móviles están apuntando hacia arriba y también tenemos un canal de precios impecable, muy bien delimitado por múltiples reacciones del mercado, lo que por ahora aún sugiere que el SP500 está en una fuerte y saludable tendencia alcista. Hemos realizado varios trades productivos con nuestros clientes durante este mercado alcista. Enviamos alertas de compra y venta de acciones individuales, ETFs, criptomonedas y materias primas. Hasta ahora, en lo que va de año, hemos logrado obtener ganancias importantes mientras mantenemos nuestras pérdidas bajo control. Esa es la clave para tener éxito en los mercados.